peruano César Vallejo nos ha deleitado con su poemario más representativo de todos los tiempos, que viene a ser Trilce. Es una obra cumbre de la literatura vanguardista y universal. También es la expresión poética de todo el país peruano. Ahora, analicemos. 1. ¿Qué pensó y qué mensaje quiso transmitir César Vallejo en su poemario Trilce? ¿Por qué escribió César Vallejo su poemario Trilce? ¿Qué lo llevó a él a hoy en día deleitarnos con su poemario Trilce? Todo esto es un tema de interés cultural, entonces empecemos a resolver tus dudas. Acompáñame. César Vallejo pasó toda su infancia en Santiago de Chuco, una provincia que se ubica al sur de Ancash, encontrándose en el departamento de la Libertad, siendo este su hogar más profundo y trascendental para el poeta peruano, escritor de muchas obras, entre ellas Trilce, que en su época fue muy infravalorada, pero con el paso del tiempo esta pasó a ser uno de los poemarios más cautivadores, siendo actualmente una importante y fuerte expresión del vanguardismo. Su padre fue don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre al cual se le reconocía porque se desempeñó como defensor y tramitador de los asuntos judiciales. Fue elegido como gobernador porque se caracterizó como un hombre honesto y así muy respetado por su decencia con la población, de buen trato. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, se dedicaba a las labores de su hogar, siendo ella una buena madre, amorosa, cariñosa con sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último. Un dato interesante que podemos apreciar es que Vallejo, siendo el hermano menor, clasifica a sus hermanos por grupos, siendo estos los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. Vallejo comienza su educación en su tierra natal, donde vivió y creció en Santiago de Chuco, número 127. Luego de esto iría a Huamachuco para continuar con sus estudios en el Colegio San Nicolás en el año 1909. En Trujillo fue donde hizo sus estudios universitarios y se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo, pero tuvo problemas económicos y abandonó sus estudios. En 1913 nuevamente retoma los estudios universitarios y se gradúa en 1915 de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Llega una etapa muy oscura para Vallejo, la muerte de su madre. Estando en Lima y el dolor de no poder visitarla lo destruye por dentro. Vallejo recuerda a su madre con ternura, admiración, ya que fue una persona amorosa y justa. Después de tiempo, con la muerte de su madre, nuestro poeta en su agonía le dedica estrofas y poemas. A su regreso, Vallejo, al asistir a una fiesta patronal en Santiago de Chuco, es involucrado en un incidente en donde injustamente lo encarcelan. El gran poeta César Vallejo, proveniente del país Perú, llegó a París, Francia, como si fuera un gran sueño conocer aquel país y ciudad. Llegó a esta gran ciudad el 13 de julio de 1923, a víspera de la fiesta del ataque de Bastilla. César Vallejo hizo su residencia en la capital francesa hasta que lo deportaron en diciembre del año 1930. César Vallejo dejó su legado con su obra Trilce, porque siendo el título de esa obra creada gracias a una combinación de palabras entre alegría y tristeza, este gran poeta se despide del mundo dejando este poemario de 77 poemas sin títulos, solamente numerados en números romanos. César Vallejo murió en París, Francia. Este gran escritor poeta murió en el año 1938, del mes de abril, el día 15. El gran escritor poeta murió prediciendo su fallecimiento. Se despidió de todo el mundo y de su querido país Perú y con el siguiente poema. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves,
como es hoy, de otoño. En Trilce, Vallejo logra crear un lenguaje poético innovador que continuó influyendo hasta el día de hoy en las nuevas generaciones de poetas. De hecho, cuando se publicó el poemario Trilce, marcó una época en la vanguardia hispánica, debido a su inobservación de las normas del lenguaje poético tradicional de aquella época. Si bien es cierto, a lo largo del poemario hay ciertas zonas que son un tanto oscuras a simple vista, como indica Emiliano Alarcos. La poesía no consiste en lo que se dice o en lo que se comunica, sino en cómo se nos comunica. Así, la aparente desconexión sintáctica de la poesía en Trilce no es arbitraria, ni mucho menos caprichosa, sino que obedece a un profundo conocimiento del español que poseía Vallejo. De esta manera, logra construir un nuevo lenguaje que manifiesta de manera particular y específica su forma de ver. El gran poeta César Vallejo es el mejor de cuando letra se trata, ya que sus obras han hecho que él sea reconocido nacional e internacionalmente y que sea el representante de nuestro país en literatura. Su comunicación es muy relevante y cronológica, ya que sigue un factor de tiempo para que todo tenga sentido y pueda ser entendido por el lector. Trilce. Un poemario considerado dulce y triste que en muchos de los lectores genera una serie de sentimientos encontrados. Esto es debido a que está basado directamente en sucesos que marcaron la vida de César Vallejo, plasmando estos mismos de una manera original y brillante, abordando temas como el amor maternal, el sufrimiento que producen las guerras, la desigualdad social, etc., dejándonos indirectamente un mensaje como si se tratase de una moraleja. Entonces, señorita Katy, ¿qué es lo primero y más importante que Vallejo hace notar en el poemario Trilce? Vallejo, en el poemario Trilce, hace notar su más sentido y profundo amor hacia su madre, al igual que siempre tuvo el sentimiento bien arraigado por sus experiencias y vivencias que él pasó. También el aprecio de amistad por el Grupo Norte y su mejor amigo Antenor Orrego, con quien no tuvo lazos sanguíneos, pero siempre estuvo estrecha la amistad. Si hablamos del mensaje principal y analizamos Trilce, nos daremos cuenta que Vallejo transmite valores tanto éticos y morales. Entonces la pregunta es, ¿por qué Vallejo nos quiere mostrar ello? ¿Con qué finalidad Vallejo muestra estos valores? La respuesta que puedo encontrar es, Vallejo quiso transformar por medio de Trilce la triste realidad que viven los peruanos y cuánta injusticia y corrupción puede existir a tal grado de cegar a toda una nación y no ver la realidad, como le pasó a Vallejo en carne propia, al ser encerrado en la cárcel injustamente por un acto que él no había cometido y siendo inocente. Vallejo, al observar todo esto y ver la triste realidad en que vivimos, nos quiso dar a conocer ello, para nosotros poder contribuir y mejorar con el país en donde vivimos. Y por cierto, y aclarar que Vallejo tenía razón al decir, solo se puede mejorar si se brinda una buena educación. Entonces ahí está la respuesta a todo. ¿Qué piensa usted acerca del poemario Trilce? Respecto a la pregunta del joven Emerson, Trilce tuvo gran influencia en lo que concierne a imposiciones en la escritura, ya que es considerada la impulsora del movimiento vanguardista. La influencia se vio acompañada por un sentido más profundo en la temática de los estereotipos, en los que se centraban los elementos originarios tanto como los elementos extranjeros. Señorita Leslie Rojas, ¿cómo usted cree que ha impactado el poemario Trilce en la vanguardia española? El vanguardismo tiene temas muy variados, como el vanguardismo europeo, que es un vanguardismo más cosmopolita, a diferencia del vanguardismo peruano. En él sus temas están más centrados en los problemas andinos. Este vanguardismo
tiene como característica básica el rechazo a las formas expresivas tradicionales, por el cual César Vallejo nos expresa en su obra los valores que en la sociedad se están perdiendo. Bueno, volviendo con usted, señorita Katy, ¿por qué en Trilce se reflejan muchos valores, pero en un contexto clave y muy profundo? Para responder esta pregunta, tratemos de pensar como César Vallejo, algo complicado en verdad, pero no imposible, puesto que en el lenguaje de Trilce hay muchos valores como la injusticia, que es el reflejo por el mal trago que pasó en la cárcel Vallejo siendo inocente. Segundo, pérdida de sus amores, su primer amor de juventud, también la muerte de su mamá que fue muy doloroso. Tercero, fraternidad, ya que Vallejo siempre contó con el apoyo de su más grande amigo Antenor Orrego y del Grupo Norte, a pesar de no tener lazos sanguíneos. Cuarto, superación, porque por más que la mayoría no creía en Vallejo, él logró mucho y nos dio la fortuna de leer Trilce, al igual que siempre logró todos sus objetivos trazados. El poemario Trilce fue escrito para darnos una gran lección de vida, que a través de sus experiencias sus sentimientos fueron demasiado duros. Las reflexiones que nos da este poema es que a pesar que uno se sienta derrotado o triste, tiene que haber un motivo por el cual salir adelante. En el poemario Trilce nos da una gran enseñanza, ya que César Vallejo muestra tantos recuerdos de sentimientos y emociones muy tristes que le tocaron pasar a él. Actualidad. César Vallejo fue uno de los grandes poetas y escritor peruano. Él escribió antes de su muerte muchas obras y poemarios muy reconocidos hasta la actualidad. Las escrituras de César Vallejo también fueron traducidas en diferentes idiomas. En el poemario Trilce podemos apreciar el mensaje de perseverancia, a pesar de las adversidades, sin tener una venda en los ojos, por la mejora de nuestro país, Perú, como nos ilustra Vallejo en el poemario Trilce. Este poemario, además de basarse en la vida de César Vallejo, también estuvo influenciada por hechos que venían pasando en el Perú, ya sea a nivel social, a nivel político, etc., dejándonos al final de todo una reflexión y una moraleja. La obra Trilce de César Vallejo es su mejor creación, a pesar de que haya fallecido Vallejo en 1938. En la actualidad, aún se le sigue recordando por su alto nivel de literatura. César Vallejo escribió una de las obras más recordadas y comentadas por su nivel literario. Ya en la actualidad se siguen leyendo por cómo escribió sucesos que pasaron en el Perú en ese momento. Podemos apreciar que en el poemario Trilce, César Vallejo pasó por mucha tristeza, mucha soledad, mucha pobreza, pero sin embargo nos deja una gran enseñanza.